¿Cómo andas, Beatriz? ¿Cómo te va? Un gusto verte. ¿Todo bien? Igualmente. Bueno, a vos te veo a veces por televisión. Gracias. ¿Cómo está tu tenis? Me preocupa. ¿Estás Mal, jugando mal, o no? no, porque mi generación se está retirando. ¿Viste cómo es? Pero vos jugás en Ferro, o sea, Bueno, sí, mi ¿seguís generación jugando? de Ferro. No, muy eventualmente, no. Poquito, ¿no? Sí. Hoy me acordaba de vos porque, mira, veía el partido de Argentina mientras leía, por supuesto, hacía tiempo ya venía repasando tus textos, tus libros, pero estaba el televisor en volumen bajo y justo agarro uno de los libros, que no sé si no fue Tiempo Pasado, Tiempo Presente, donde vos hablás de qué instituciones en Argentina aún siguen generando argentinidad o nacionalidad. Y yo pensaba que la selección era en un momento dado, la AFA era en un momento dado una institución que generaba nacionalidad y que dejó de generarla. Hoy veía los jugadores de Argentina, la selección, la gente los silbó cuando terminó el partido. Messi, que es un super ídolo, fue el único salvado, pero increíble, hasta Porque perdimos la eso. nacionalidad es exitista. A Deja ver, que eso. ganen un partido. La nacionalidad, y sobre todo la nacionalidad deportiva, se basa en que tengas algún éxito, de vez en cuando por lo menos. Entonces, la nacionalidad es exitista, está probando una selección, y si esta selección no le da más o menos rápidamente algún resultado, por eso tiene esa indiferencia o lo pueden llegar a silbar al equipo, etcétera. La nacionalidad es exitista, no hablo del fútbol, que es un deporte que no conozco, pero en general es exitista. ¿No tiene ningún rasgo positivo el exitismo o algo rescatás? Individualmente yo te diría que el exitismo puede ser una forma de voluntarismo. Si vos sos un exitista es probable que entrenes muchísimo para poder avanzar de un modo extraordinario en el deporte que practicás o en la disciplina que practicás. Sí. Pero también el exitismo tiene que ver con una competencia muy fuerte que a veces liquida a los que tenés enfrente. O sea, que depende de si estamos hablando de deporte o si estamos hablando de literatura. Es decir, depende, digamos. ¿Pero también en la literatura hay exitismo? Bueno, la tabla de bestseller es una tabla de éxitos. Ah, tenés razón. Y es sin duda una tabla de éxitos. Y sin duda uno puede recordar anécdotas de escritores que si uno les decía tal novela tuya no me gustó, te decía voy a la editorial a cobrar los derechos. Pero pará, Beatriz, siempre te lo quise preguntar a esto. En la literatura, no sé si es una cosa general, pero cuando alguien escribe, cortá un poquito el aire, creo que tengo frío, acá está pegando un chorro de aire. Cuando ustedes escriben, vos sos ensayista, sos escritora, escriben buscando un goce estético, una cosa que les guste escribir lo que están escribiendo, o también quieren triunfar y quieren vender para ganar Como en guita, toda actividad como en toda humana, actividad. como en toda actividad. Y Sí. vos podrás decir que en toda actividad vos vas a tener gente que está más inclinada a realizarla, incluso a realizarla de manera sobresaliente en función del éxito y del dinero, y gente que está más inclinada o casi totalmente jugada a realizarla no importe el éxito o el dinero. Ese escritor cuyo libro Saer, tenés ahí, sí. Saer, no tuvo éxito y no podían compararse sus anticipos de sus novelas hasta que fue ya realmente muy grande, no podían compararse con los de otros escritores que eran inferiores a él. O sea que depende de la actividad eso, no hay un género humano exitista y uno no exitista. Escuchame, Beatriz, empecemos a hablar un poquito a través de tus libros y después vamos a conversar de otras cosas. Estos ensayos que escribiste con Altamirano, aquí de Sarmiento a la Vanguardia, yo tengo marcado miles de cosas aquí, pero tienen que ver con el hoy. Primera pregunta que te quiero hacer es, y lo anoté acá, ¿existe la filosofía argentina? Es más fácil contestar que existe la literatura argentina, que existe la filosofía. Yo diría que existe el pensamiento argentino. ¿Y cuál es la diferencia entre el pensamiento y filosofía? La filosofía es una armazón muchísimo más sistemática, digamos. El pensamiento es una armazón más laxa, si vos querés, con problemas quizás tan importantes como los de la filosofía, quizás menos abstractos, pero que no se arman de manera tan sistemática. Yo estoy segura que existe el pensamiento argentino, que es tener hipótesis muy fuertes sobre cuestiones políticas, cuestiones filosóficas o cuestiones sociales. Ese pensamiento existe. Martínez Estrada en el siglo XX argentino, por ejemplo, o en parte algunos escritos de Sarmiento, y sin duda Alberdi.
el que fue el nexo entre las diversas constituciones europea y norteamericana con la Constitución argentina de 1853. Eso es pensamiento argentino, sin duda, y existe. En estos ensayos, donde escribís con Altamirano y tenés o tienen ustedes, hacen un análisis de los textos axiales o parte de los textos axiales de la historia argentina, haces hincapié en Echeverría, ¿no? En algunos textos como La cautiva y como El matadero. Y el otro día, viendo las imágenes del cabildo pintado, de un montón de gente tirándole molotov a la gendarmería, a mí me espantó, me asustó. Y muchos amigos míos también estaban asustados y espantados. Ahora bien, ¿sabés qué? Lo viví también el otro día con la Plaza de Mayo cuando se tiraban cruces los de la CGT. Era como una Argentina precultural la que yo veía. Entonces, en algún punto hay una conexión entre lo que asustaba al que leía La cautiva del Malón o al que leía El matadero, que era la orilla o era las afueras o el tipo, siempre al que está dentro, al que está al clase media en esta época, digamos, lo asustan ese tipo de manifestaciones y lo movilizan. ¿Es parte de la historia argentina? Al que está integrado socialmente, Sí. quizás lo asusten. Sí. Pero fíjate, el matadero termina con una escena que es prácticamente un asesinato de lo más sangriento, una agresión de lo más sangrienta a un unitario. Sí. Hoy los asesinatos sangrientos y las agresiones sangrientas no son a los unitarios que eran los señoritos intelectuales del comienzo del siglo XIX, sino más bien son a gente que proviene de medios bajos y populares. Es decir, Luciano Arruga, para poner un ejemplo, un desaparecido de la década anterior, o Maldonado. O sea que ha cambiado mucho como para hacer alguna comparación. Yo no diría acá hay un principio de barbarie que aparece en el matadero y blam, 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 blam. De ningún modo. La Argentina ha cambiado varias veces. En ese 170 años que van entre el matadero y la actualidad, hemos logrado el voto universal. Primero el voto universal masculino con los radicales y después el voto universal, es decir, con las mujeres, con el peronismo. Hemos logrado el voto universal. Antes que muchos países, no digamos de Latinoamérica, antes que muchos países de Europa, el voto universal masculino. Antes en Europa se votaba según si vos tenías plata, era voto de censo, es decir, tenías plata podías votar, si no tenías plata no votabas. Entonces, hemos hecho grandes avances, además de grandes retrocesos como la última dictadura militar, sin duda. O sea que no se puede trazar esa línea. Nosotros jamás la trazamos en ese libro, Sí, nunca. Nunca decimos, bueno, y en el presente está sucediendo como en el pasado. Nunca. ¿Sabes Es más, por qué? vos descreés de ese trazado de líneas. Absolutamente, es anacrónico. Bueno, pero no es que sea anacrónico por viejo. Escúchame, yo una vez escuché, ni bien llegado, no me acuerdo quién, que tenía que ver con el gobierno pasado, decir que Bernardino Rivadavia y la enfiteusis que había dictado por el tema de las tierras que se le había dado, después finalmente terminaron en manos de terratenientes, era la continuidad histórica, era Rivadavia, Mitre, Macri. O sea, estaba instalado eso. Pero eso corre por cuenta de quien diga esas barbaridades históricas. No corre, yo no pienso en la historia argentina de ese modo. Historiadores que es probable que estén ideológicamente en la esfera de enfrente donde estoy yo, no piensan la historia argentina de ese modo. Eso corre por cuenta de quienes escriben ciertos libros de historia que los historiadores académicos bien formados no consideran. Es decir, ahora, yo no pienso así. Antes de pasar otras cosas, ¿no? En estos ensayos argentinos de Sarmiento a la vanguardia, otra cosa que surge de tu libro, mira, lo subrayé acá, dice en la página 41, esta cuestión maniquea, indios, criollos, naturaleza, cultura, se apoya al juego de contrastes de La cautiva. O sea, lo que también surge después de entender La cautiva, de ver lo que escriben ustedes o en el análisis del matadero o incluso el propio Facundo, es que hay una Argentina culturalmente e históricamente irreconciliable, que hubo grietas siempre. O sea, todo es... Bueno, hubo guerras civiles, lo cual es tomar la grieta en serio. La Argentina en el siglo XIX no tenía simplemente una grieta donde había una señora haciendo así con las manos y contándote una historieta como Cristina, y del otro lado otra historia.
la Argentina del siglo XIX tiene guerras civiles, las últimas terminan en la década de 1870. Y después viene la llamada campaña al desierto, que es donde se liquidan los antecesores de los pueblos originarios que hoy están reclamando, donde se los liquida o se los expropia de sus tierras. Sí. O sea que hubo no grieta, hubo realmente un enfrentamiento armado en la Constitución de la Argentina, como lo hubo en la Constitución de Colombia, como lo hubo en otros países, no, fue más pacífico, como en Chile, pero hubo realmente enfrentamientos armados. Pero la sensación es que en otros países esas grietas se van cerrando lentamente. Salvo, bueno, viste que ahora en Estados Unidos incluso hay un tema de mover de lugar las estatuas confederadas. Que Trump dijo que le parecía una estupidez mover de lugar o bajar estatuas confederadas. Pero es como que en otros países esas heridas pasadas, esas grietas pasadas cicatrizan y acá no. Acá es como que todo el tiempo estamos en carne viva. Es probable que otros países hayan llegado a acuerdos sobre algunos grandes hechos históricos más rápido que nosotros. Es decir, no me imagino que ningún político francés dijera la Enfiteusis, Rivadavia, Roca, Sí. y no sé qué otra pavada, digamos, a propósito de la Revolución Francesa. Es probable que ya desde 1870 en Francia se haya llegado un acuerdo sobre la Revolución Francesa que fue muy traumática y llena de muertes. No solamente la muerte de los reyes, digamos, la ejecución de los reyes, sino llena de muertes entre sus partidarios. Sí. Es probable que haya habido un acuerdo. Países que tuvieron revoluciones democráticas anteriores, como es el caso de Gran Bretaña, por supuesto que llegó a acuerdos más temprano. Pero hay que ver que los países latinoamericanos son países muy jóvenes. Muy jóvenes. ¿Qué te parece, lo escuché el otro día en una definición en La Nación a Tomás Abraham, con que, por ejemplo, se haya tomado asistencia o que se haya llegado se haya generado un debate en las escuelas con el tema de Santiago Maldonado, la desaparición de Santiago Maldonado? Bueno, los maestros de CETERA tomaban asistencia o hacían representaciones con la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué te pareció esto? Bueno, Tomás Abraham lo definió como pedofilia intelectual. Bueno, es ingeniosa la frase. Sin duda era un poco demasiado pronto porque todavía no se tenían ni siquiera las hipótesis más fuertes. Yo hubiera preferido otra cosa. Yo hubiera preferido, si hubiera tenido que ser de esos maestros de CETERA, si hubiera participado, yo hubiera preferido otra cosa. Hubiera dado una clase de instrucción cívica que empieza en Jardín de Infantes. Hubiera dicho, el Estado tiene el deber ineludible de custodiar y velar por la seguridad de los ciudadanos y de los habitantes del territorio nacional. Eso o sea, hubieras aprovechado el lamentable hecho hasta ahora de la desaparición de una persona para enseñarle a los pibes, a los chiquitos, estas cuestiones que son centrales con respecto al Estado. Efectivamente. Que el Estado y todas sus fuerzas tienen el deber ineludible de custodiarnos, a ustedes que son chicos y a mí que soy la maestra que está veniendo a dar esta clase. Hubiera tomado ese camino que es menos problemático y que a los más grandes, a los de 12, 13, 14 años, les hubiera permitido pensar la colocación del gobierno y la colocación de otros gobiernos frente a la desaparición de Maldonado. Pero no hubiera hecho una puesta en escena de esa desaparición, sino que hubiera dado una clase sobre qué tiene que hacer el Estado y, por lo tanto, los gobiernos que ocupan el Estado con la seguridad de los ciudadanos. La Constitución norteamericana tiene prácticamente como primera palabra la palabra seguridad. Dice, los hombres tienen derecho a la libertad y la seguridad, dice la Constitución norteamericana, que es la que la Argentina copia, por otra parte, digamos. O sea que es un principio constitucional no solamente argentino, es un principio de las constituciones modernas, desde principios del siglo XIX o fines del siglo XVIII. Te preguntás en otra parte del libro con Altamirano, en realidad se hacen una pregunta o analizan esta pregunta de Sarmiento, de si Argentina es nación. O sea, Sarmiento se lo pregunta en 1883 y es, ¿por qué se preguntan esto? O sea, ¿hay dudas de si Argentina es una nación? ¿Si hay nación argentina? Porque nación, y sobre todo para intelectuales que vienen desde el pensamiento romántico, nación no es solamente un sistema de gobierno. Que por otra parte en 1880 estaba recién afianzándose. Sí. Nación también es un cierto tipo de escenario cultural, es un cierto tipo de hábitos públicos, eso también es nación. Y entonces, con la visión que tenía Sarmiento en 1880, es
verosímil que se preguntara si este país tan fraccionado, donde recién se estaban empezando a construir las primeras escuelas, la ley 1420, que es la ley más revolucionaria que tuvo la Argentina, recién estaba en 1880 poniendo los cimientos de las primeras escuelas. Entonces ahí él se pregunta si es nación, porque nación no es solo una unidad política con una unidad constitucional, nación también es un espacio cultural. Beatriz, vos te has preocupado muchísimo de la educación en la Argentina, has escrito ensayos, has escrito columnas y has escrito este libro, que es La máquina cultural, que es uno para mí de tus mejores textos, la verdad que hay que tenerlo a mano. Y justamente haces una descripción, al principio está Victorio Campo, en este libro aparece Victorio Campo y aparece también un ensayo audiovisual o un intento de filmación en la década de los 70, pero el inicio del libro habla de una maestra de hijo de inmigrantes del 1870, 1880, perdón. Nacida en 1880. Rosa Ríos. Rosa del Río. Rosa del Río. Y vos planteás acá la escuela, esta escuela en la que la maestra esta era justamente maestra, esa escuela ya no la tenemos más, por supuesto, es una escuela de 1880, pero ¿qué debería ser la escuela en Argentina? Hablemos un poquito de educación. A esta hora, 12:20 de la noche, te está viendo mucha gente en todo el país. ¿La escuela qué debería ser? ¿Debería igualar, por ejemplo? O sea, la escuela pública, ¿no? ¿A qué debería apuntar? ¿Cuál debería ser el fin de la máquina cultural, si querés llamarlo así, escuela pública en Argentina? ¿Qué debería perseguir? ¿Qué debería perseguir hoy? Implica diferenciar qué pasaba en el pasado. Porque los hijos de esos inmigrantes que iban a esa escuela donde enseñaba Rosa del Río entre 1900 y 1940, sabían que sus posibilidades de éxito social y de éxito laboral en la Argentina pasaba también porque sus hijos tuvieran éxitos escolares. La escuela era altamente valorizada por los inmigrantes. O sea, vos sabías que si pasabas por la escuela, tenías grandes chances de tener trabajo y triunfar. Sí. Y eso es fácil decirlo ahora, porque ahora también se dice, si no tenés escuela, no tenés trabajo. Pero la gente que tenía que hacer ese pasaje por la escuela estaba en condiciones de hacerlo. No en condiciones culturales, pero quizás en condiciones materiales y en condiciones familiares de llevarlo a cabo. Las familias que no habían sido desarticuladas en ese momento creían firmemente que tenían que impulsar a sus hijos en ese camino. Y las maestras, digo las maestras porque la escuela fue un camino de liberación femenina. ¿En Argentina? En Argentina fue un camino de liberación femenina. ¿La escuela? La escuela, claro, porque tenían sueldos, buenos sueldos, y se podían ir a la casa, dejaban de echar leña, de lavar ropa y de cuidar a los hermanitos, y se pasaban el día en la escuela dando clase. Fue un camino de liberación femenina absoluto la escuela. Entonces, esas maestras también estaban convencidas de que estaban cumpliendo una misión y que probablemente no hubiera misión más alta en la Argentina que esas maestras. Esas maestras. Pará, porque me cambiás el ángulo de cómo lo había encarado. O sea, que uno de los problemas o la decadencia de la escuela en Argentina, la escuela pública, es justamente que los maestros o la maestra perdió esa mirada que tenían antes. O sea, no, todos perdimos la idea de misión. Todos perdimos la idea de misión. Claro, todas las profesiones fueron perdiendo la idea de misión. En el sentido de que la idea de misión de la maestra o del médico en 1920 en un barrio pobre o semipobre de Buenos Aires era posiblemente más intensa que la idea de misión de una maestra que está en una escuela verdaderamente muy difícil, en un lugar socialmente muy difícil, sin el apoyo y el acompañamiento de las familias. Entonces, el escepticismo llega rápido ahí. No somos santos. Ni las maestras son santos, ni los médicos son santos, ni nosotros somos santos. O sea, el escepticismo puede llegar muy rápido y carcomer esa idea de misión. Que existía realmente en el normalismo, se llamaba normalismo porque las maestras se recibían en la escuela normal. Claro. Que existía realmente en el normalismo, yo diría, hasta la década del 40. Por eso a mí me parece que la educación fue uno de los proyectos nacionales exitosos hasta un determinado momento en la Argentina. ¿Y hoy ya no? Hoy tendría que componerse mucho esa cuestión porque además la educación lo que encara es el problema de la pobreza. Con 30% de pobres y la mayoría de ellos jóvenes y la mayoría de ellos no han terminado la secundaria y muchos de ellos no han terminado la primaria, las tareas de la educación son verdaderamente gigantescas y yo diría mayores que a comienzos del siglo XX.
En tiempos en donde se empieza a poner al peronismo en el banquillo de los acusados para muchos, o decir, este país no sale adelante porque el peronismo o parte del peronismo lo hizo pelota, no podemos avanzar. E incluso hay críticos feroces del peronismo dentro del propio Cambiemos. Noté, y otros que no. Otros que no. Otros que no. Otros que no, bueno, pero no sé. Otros muy inteligentes que no. Digamos, presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Sí, pero corrido, porque Emilio Monzó en su momento no tuvo injerencia en el último tiempo. No tuvo injerencia, fue pero perdiendo. no tiene esa visión catastrófica, digamos. Claro, pero muchos en Cambiemos lo tienen. Yo no sé, Sí. pienso en Fernando Iglesias, que está ligado, bueno, no solamente Fernando, pero tantos otros que tienen una mirada crítica para con el peronismo. En tiempo presente, vos escribís, entre las columnas y los ensayos que tiene este libro, haces una diferenciación entre cómo el peronismo se refiere a la gente, llamándolo pueblo, y Cambiemos llama al pueblo gente. Es más, Cristina todo el tiempo se refiere como pueblo, y Macri la gente, Marcos Peña la gente, y vos escuchás a un peronista, que no sé si Cristina es peronista, pero te hablan de pueblo. ¿Por qué utilizan esa categoría política los peronistas al pueblo, decirle pueblo, y los de Cambiemos, o sea, ahora ya se le dice gente? ¿Tenés una explicación? Y antes de los peronistas, uno podría decir que los marxistas, los comunistas, los trotskistas hablaban de proletariado. O sea que cada posición política grande, no cada boliche político, sino cada gran continente político, al sujeto político que busca, al sujeto político que le interesa, le da un nombre. Para. Cuando hay grandes movimientos políticos, a su sujeto le necesitan darle un nombre. Le da un nombre. El marxismo proletariado. Como yo te digo, Fantino. Necesito darte un nombre. Mirá si yo no supiera tu nombre en este momento. No podría identificarte. Y el peronismo lo llamaba pueblo, o lo llama pueblo. De muchas maneras lo llamaba pueblo, pero también tenía formas, Eva sobre todo, formas más cariñosas de referirse a él, mis trabajadores, mis grasitas, etc. Pero yo diría que cada continente político significativo le da un nombre. Altamira y el Partido Obrero no le dicen pueblo. Dicen pueblo, pero antes de pueblo están hablando de proletariado, y es el proletariado el que después va a dirigir al pueblo. Cuando se habla de la gente se pierden ya esas determinaciones que son políticas, culturales, y a lo mejor se perdieron para siempre, ¿eh? No digo que haya que conservarlas, es decir, fueron significativas en un momento y a lo mejor no lo son más, pero cuando se habla de la gente ya se perdieron, ya no tienen poder de definición esas palabras. Cuando vos hablas con algunos integrantes de este gobierno, ellos hacen, como decimos en el barrio, alaraca de no ser seres políticos. Te dice, estamos vaciados de política. Nosotros no tenemos ningún tipo de influencia. Nosotros somos, gestionamos. Puro abrazo con los que van a hacer los videitos. Puro ojo lleno de lágrimas en la campaña electoral y nada de política. Eso es política, ¿eh? Bueno, pero no tienen una... Irse a abrazar con vecinos previamente pasados por un ranking, por un casting de vecinos, eso es política. ¿O qué es? ¿Les gusta salir a las 8 de la mañana de un sábado preelectoral a abrazarse con vecinos, con los cuales que dicen, y sí, estoy muy bien, gobernadora, porque usted me viene a ver, pero si usted se va voy a estar muy mal? ¿Les gusta eso? ¿Piensan que eso es un conocimiento de lo real? ¿Realmente alguien puede estar convencido que el abrazo con un vecino, 10 y 100 vecinos, es un conocimiento de lo real, instantáneo? No. Eso es política. Eso es política. ¿Es política o es marketing? Bueno, es la forma que tiene la política para la gente que le dice gente a la sociedad, al pueblo, al proletariado, etcétera. Claro, pero no te sale. No soy quien yo para decir es marketing. Yo digo, es la forma que hacen la política estas personas que le dicen gente a todo el mundo. Claro, entonces... Por ahí le dicen gente a la mujer. Che, gente, tráeme un mate. Están llenos de política también, son políticos. Por supuesto que es política eso. Lo que pasa es que la política tiene diferentes reglas para las diferentes
personas y partidos que la ejercen. La política, por ejemplo, tiene un vocabulario. A ver, vos me cuentan todos que fuiste un extraordinario periodista deportivo. Sí, ¿Tenías o no tenías un vocabulario? totalmente. Sí, sí. Para poder hablar del deporte, ¿te era necesario? Absolutamente, sí, era la forma de conectarme y comunicarme con la gente que me seguía. Pero además para poder describir. Sí. Es decir, vos no podés empezar a decirme a mí, y le tiró un tiro en el cual la raqueta estaba medio inclinadita para acá y el tiro Para salió marcar, medio cuando arrastradito. relataba fútbol, decía 3/4 cancha, sector derecho, pisando el área de los milagros. Por ejemplo, de Boca tenía tiene dos áreas en la cancha. El área de Casa Amarillo se le llamaba área de los milagros, porque ahí Boca siempre había hecho goles históricos. Bueno, eso ya es una metáfora que Está bien, enriquece tenés razón, tu listo, lenguaje. Dale. Pero vos tenías que tener un vocabulario. Si Sí. vos no sabías lo que era offside, no podías relatar No, un partido de tenés fútbol. razón, sí. ¿A qué hace ese señor ahí adelante? Hubieras dicho, no podías relatar un partido de fútbol, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para hablar de todos los problemas, los políticos necesitan tener un vocabulario. Lo que estamos viendo en estos políticos que dicen que no son políticos es que para hablar de ciertas cosas no tienen vocabulario. Por ejemplo, para hablar de la desaparición de una persona. Carecen del vocabulario, no han construido el vocabulario que en la Argentina se viene construyendo en los últimos 40 años desde la dictadura militar. Pero vos sabés que en el caso de un periodista deportivo, como yo viví mucho tiempo el periodismo deportivo, carecer de vocabulario era un drama para mí. Sin duda. Pero para muchos, carecer de vocabulario pasado es una virtud. ¿Qué te puedo decir? No lo sé. No te Sos puedo vos decir. la que sabe acá. No. No puedo imaginar el relato de un partido de fútbol sin vocabulario de fútbol. No puedo imaginar, como vos sabés perfectamente que existe, el relato de radio de un partido de tenis. Vas a la página Sí. del US Open y tenés a los tipos que te están Sí. relatando sin el vocabulario. Sí, la política, como cualquier otra actividad humana, dejemos el deporte. La medicina es un vocabulario. Los 2 primeros años de medicina, lo que O sea, vos decís que no masacran. pueden carecer de vocabulario. No se puede carecer de vocabulario. ¿Qué quiere decir vocabulario? Estar entrenado con qué palabras combinan con qué palabras. Cuando Macri dice hay que terminar con el curro de la corrupción, no se da cuenta que la palabra curro no puede combinar con el curro de los desaparecidos. No se da cuenta que la palabra curro no puede combinar con la palabra desaparecido. Es como si en Alemania dijera, hay que terminar con el curro de los judíos reclamando lo que les pasó en los campos de A ver, concentración. explícame No se eso. podría A ver, decir. explícame eso. Que hay palabras que no combinan en la frase. Es decir, la palabra desaparecidos, vos podés incluso descubrir que hay alguien que pide un resarcimiento que no le corresponde. Pero la palabra desaparecidos no combina con la palabra curro, no combina en el discurso político. Estamos hablando del discurso político, no en lo que claro. vos haces en tu casa. Es como si en un país donde ha habido una guerra civil hay que decir hay que terminar con el curro de las víctimas. No podés, no combina eso. Entonces, eso es falta de entrenamiento político, aunque sean políticos, pero ese error no lo cometerían los radicales, aunque sean muchísimo más ineficaces. Ese error no lo cometerían los radicales y probablemente no lo cometerían una parte importante de los peronistas. Digo una parte importante, no digo todos los peronistas. Por supuesto, ese error no lo cometen los partidos marxistas. Es decir, el vocabulario político te permite pensar. ¿Cómo podés pensar la literatura si vos no sabés lo que es un personaje, lo que es una trama, lo que es un narrador? No podés pensarla. ¿Cómo podés pensar la música, pensar seriamente la música si vos no sabés que alguien está desafinando? Bueno, pues yo me puedo poner a estudiar. Si vos me dijeras, ahora yo me podría poner a estudiar, suponte que quisiera hablar de música o quisiera tocar el piano, me pongo a estudiar mañana piano o literatura para entender, poder meterme y zambullirme en cierto nivel de escritor, me pongo a estudiar. ¿Podría ponerse a estudiar, Mauricio, algunas cuestiones o eso ya lo tenés que haber vivido? No sé cuánto tiempo libre le queda. No sé si podría, si además de ser presidente de la República tiene tiempo libre para aprender, Claro. no sé cuánto tiempo libre le queda. No puedo juzgar, no puedo decir que nadie es incapaz de aprender, tampoco puedo decir que seguramente el presidente de la República va a aprender, pero digo, hacer discurso, la gente hoy, lo he escuchado varias veces en el curso de estos días, dice cómo Macri no declara, sino algo que le dice pasando así en un pasillo a un periodista, sobre lo de Maldonado. A nosotros nos lo dijo este programa. Bueno,
¿Cómo no declara sino eso? Y con la pobreza que declara, es muy grave que esto suceda. Pero lo dice mi abuelita eso, que está muerta. Lo digo yo como abuelita de mi abuelita. Es muy grave que esto suceda. ¿Cómo el presidente tiene solo esas palabras? Ujú. Te escuché el otro día, dame la última y sigo, dame un segundito. Te escuché el otro día en una nota que le diste hace un tiempo a la televisión española y te pregunta, la periodista te dice si perdiste todo tipo de esperanza con la aparición de alguna alternativa al capitalismo. Y le dice usted, y te dice, y usted que fue marxista en su juventud, y vos la miraste y le dijiste, yo perdí la esperanza incluso antes de la caída del muro, antes del 89. ¿Definitivamente perdiste todo tipo de esperanza que haya otra alternativa al capitalismo? O sea, no ves, no crees vivir para que nazca otra alternativa a este sistema. Para el principio no voy a vivir porque soy una persona muy vieja, o sea que de tener esa esperanza estoy segura que no la vería, pero tampoco la tengo por el momento, no la tengo. No parece haber una salida hoy, excepto salidas más horribles, lo que sucede en ciertas regiones de Asia, es decir, salidas más horribles que no son alternativas al capitalismo, sean los jeques islámicos bañados en plata, con sus mujeres emponchadas comprándose relojes de millones de pesos, de dólares en Harrods, en Inglaterra, o sean los ISIS, etcétera, que están tirando bombas por el mundo. O sea que no hay alternativa, no hay en Occidente, me parece, y no hay en otras regiones del Decime mundo. esto, y ahora sí me voy a vender, porque este es un programa capitalista, Beatriz. Escúchame, hemos discutido acá con cientos de colegas, y yo los preguntaba, los escuché a todos, sobre la situación de Venezuela. ¿Qué análisis haces de Venezuela? ¿Podrías categorizar a Venezuela como una dictadura? Tuve vacilaciones, pero técnicas, en el sentido de una dictadura tiene otro tipo de proyecto, no es esta fuga hacia adelante en la que está Maduro, que va a cerrar toda institución democrática que existe en Venezuela, ya terminó de cerrarla porque vive en una fuga hacia adelante, gobierna como una fuga hacia adelante. Pero ya hoy no tengo vacilaciones, sí, tiene una forma de una dictadura precaria, digamos, precaria no porque no tenga poder, sino porque carece completamente de ideología, excepto decir somos bolivarianos. Ujú. O sea que hoy la ves como una dictadura. Tampoco voy a romper lanzas, es decir, es un Entiendo. gobierno autoritario al máximo. Ujú. Entonces, un gobierno autoritario al máximo. Me tengo que sentar en una mesa de cientistas políticos para hacer la diferencia, para que me la digan, para que me la expliquen. Es un gobierno autoritario al máximo. Incluso más que algunas dictaduras. Franco fue una dictadura muy fuerte en un periodo, después fue ablandando y sin embargo seguía siendo una dictadura, pero fue ablandando su autoritarismo hasta su muerte, digamos. No es que dejara de ser una dictadura, o sea que es una discusión, no sé, medio de boliche. Sigo un ratito más con vos, bancame. Sé que yo vengo a rendir cuando te haga una nota, ¿no? Yo estoy rindiendo, Yo no sé si te das cuenta. No sé si te das Estoy cuenta. rindiendo yo, profe. Bueno, Quinte, donde tomes un libro está para seguir charlando con Beatriz. Vamos a hablar un poquito algo. Siempre le robo algo de literatura a Beatriz antes que se vaya. Tiempo para una más después del corte con Beatriz Arlo. Este libro que me lo mandó especialmente Beatriz no es por siglo XXI. Esto es... La Universidad Chilena Diego Portales. Bueno, porque el otro día hablábamos de Saer, ¿no? Y me quiero pedir con esto, porque dice una frase tuya, hace más de 50 años Saer ya sabía, en primer lugar, que la literatura tomaba caminos diagonales respecto de la realidad, pero que había una realidad. Segundo, sabía que la forma de su escritura sería la repetición, la digresión, las anticipaciones. Sabía eso y lo escribió en un momento en que esas cosas no estaban de moda. Finalmente, no estar de moda fue una admirable cualidad saeriana. A ver, ¿anticipó qué cosas, por ejemplo, además de esto? Más que anticipar, porque yo creo que es el escritor que en la Argentina viene después de Borges, lo cual es muy importante, que un escritor no borgiano pueda escribir después de Borges. Porque con ese peso, Borges es un peso, Borges es
Es una especie de lotería que cae en la literatura argentina, no inmotivada, Qué lindo eso, pero es un peso terrible. Entonces, él puede desde muy joven escribir después de Borges sin ser borgiano, con lo cual abre caminos de posibilidades a otros muchos escritores. Todos los escritores entre 35 y 50 años de la Argentina han leído perfectamente a Saer. Lo conocen muy bien. Eso no quiere decir que escriban como Saer, pero Saer abrió la posibilidad de un campo después de Borges. Yo creo que eso también fue parte de la literatura de Fowell, que es muy diferente de la de Saer, pero que son los dos que abrieron ese campo de una literatura después de Borges no borgiana. Es un gusto tenerte en este final que doy con vos. No, doy 2 parciales mucho al año y al final. Me gusta mucho venir con alguien hacemos. que me hace hablar de literatura. Gracias, Beatriz, por venir. Gracias, en serio. Saludos a la gente de Cabrales que nos acompañan todas las noches con un exquisito café. Beatriz Arlo, para hacernos pensar un ratito antes de ir a descansar. Mañana nuevamente con todo. Chau.